Muy buenas tardes, señores auditores. Nuevamente nos encontramos acompañándonos de camino a casa a esta hora, 19 horas, en Radio Portales, la emisora de Valparaíso, junto a mi amigo Lars. ¿Cómo estamos, Lars? ¿Qué hay de nuevo en esta oportunidad? Muy feliz. Saludos a nuestros auditores camino a casa, acá en Radio Portales. Feliz de informarles en Vamos, Somos Chilenos. Así es, tenemos muchas cosas que comentar, muchas cosas que informar a nuestros autores que van en la micro, que van en el taxi o en un colectivo o lisillanamente en su auto particular a camino a casa después de una larga jornada de trabajo para el merecido descanso. Así pues, amigo Lars, tenemos tantas cosas, tantas noticias que han pasado esta semana. Quizás el tiempo, como siempre, no nos va a dar para hacer todos los comentarios, pero haremos todo lo posible para que nuestros auditores queden informados de la verdad y de la realidad de la mejor manera en que a nuestro estilo lo podemos hacer con Lars. Por ejemplo, tenemos todo lo que es el asunto de las Fuerzas Armadas, el comentario que existe a nivel de gobierno, a nivel de los políticos, de que las Fuerzas Armadas salgan a cooperar y ayudar, digamos, en todo lo que es seguridad pública. Recordemos que la seguridad pública es una función que está a cargo de las policías, tanto de carabineros como de la PDI. Tenemos todo lo que es la formalización de los ambos directores tanto de Carabineros como de la PDI. La formación de la PDI ocurrió hoy día en la tarde, ¿no es cierto? Durante el día. No tenemos todavía los resultados, así que sobre eso quizás no vamos a poder hablar, pero sí podemos decir que tenemos la formalización del general de Carabineros para los primeros días de mayo. Otra cosa interesante que ha salido y se ha comentado es que el ministro Montes en la Comisión de Vivienda del Senado anunció o dijo de que iba a bajar el avalúo fiscal de las viviendas del Olivar, es un tema que más adelante también vamos a comentar. Tenemos todo lo que es la parte de educación, cómo la educación está totalmente destruida, cómo hay cerca de 3.000 niños que no van a tener educación este año. Tenemos el asunto de las tomas y campamentos que hay en el país, que por infracciones que nosotros tenemos son alrededor de 1.500 tomas que se han transformado en campamentos que están integrados por ecuatorianos, venezolanos, colombianos, peruanos, y que son verdaderos estados dentro del estado, con ley propia. Tenemos el asunto de un comentario también que hacer, que acuérdense que la revolución que hubo, la revolución delictual, el estallido delictual que hubo el 18 de octubre del año 2019, una de las razones que dijeron no fueron 30 años, sino que fueron 30 pesos, porque el metro había subido 30 pesos la tarifa. Pero hoy día la benzina sube 60 pesos y nadie dice nada, lo que obviamente demuestra que fue algo totalmente organizado, preparado, y los 30 pesos, como toda cosa en los conflictos, fue la causa aparente, no la causa real. Tenemos, digamos, salió en la red una cosa que tenemos que verificar bien, la segunda inauguración del hospital de Curicó por el presidente Boric. Qué También tenemos que sorpresas. comentarlo. Sorpresa, claro, pero ¿qué te parece, estimado amigo, que partamos comentando sobre y opinando sobre esta intención del gobierno de entregar a las Fuerzas Armadas, digamos, que cooperen en lo que es la seguridad pública, que es una función de carabineros? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Varias aristas me surgen, pues. Primero que todo, justamente nombró a Carabineros. ¿Qué pasa siempre con Carabineros en su actuar? Está muy vigilado por una institución como lo es el INDH, ¿eh? También no puede usar sus armamentos en caso de que se necesite o la fuerza. ¿Qué pasaría primero que todo con nuestras Fuerzas Armadas que sabemos que tienen cierto entrenamiento para estas situaciones muy particular? Segunda temática. Siempre recuerdo con gran tristeza, pero a la vez con honor, a nuestros héroes. Héroes que por un tratado como el Tratado de Roma fueron injustificadamente encarcelados por los famosos derechos humanos o crímenes de lesa humanidad que ellos llaman. Y justamente, ¿quiénes fueron los primeros en darle la espalda en esa instancia? Nuestra clase política, que justamente hoy en día, o sea, viendo el desprecio que tienen por la institución, que es una institución muy honorable, con historia, ellos tratan de opacar. Me parece una falta de respeto, como siempre he dicho, porque ellos no quieren realmente potenciar a las Fuerzas Armadas, quieren ensuciar un nombre pulcro, que en su momento personajes como Arturo Prat, después un almirante José Toribio Carrera Ungría, Pinto. absolutamente.
Yo creo que hay un doble juego acá. Yo creo que esto no es para beneficiar al país, ni menos a nuestros queridos marinos, fuerzas de tierra, nuestras fuerzas armadas en su totalidad. Es una forma de opacarlas. Por lo cual, la verdad, me causa cierta duda. No es como cuando uno dice, "Va, militares a la calle", que uno lo dice con orgullo, pensando en ciertos tiempos que fue muy necesario por un desorden interno que todos conocemos ya, remontándonos a la historia. Claro, remontándonos a la historia, como tú dices, Lars, en realidad yo que viví el tiempo, los 1000 días negros de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, del año 70 al 73, donde el país estaba siendo destruido y destruido tremendamente. Digamos, la ciudadanía pedía a gritos que las Fuerzas Armadas tomaran el control. ¿Y por qué lo pedían? Porque en ese entonces el problema que teníamos era una internación tremenda de armas. Habían grupos terroristas, el Frente Manuel Rodríguez, la Brigada Ramón Apuarra, el MIR y otros cuantos más grupos de terroristas que estaban fuertemente armados y las tomas de los fondos, las tomas de las empresas, las tomas de la industria. Había un desastre, era un caos tremendo, no había que comer, las colas que había eran terribles, no había papel confort, no había pasteliente, no había nada, o sea, estamos realmente en una situación. Y la ciudadanía clamaba que las Fuerzas Armadas tomaran el control y pusieran orden en el país. Es más, a las Fuerzas Armadas, y yo que vivía aquí en Viña, cómo iban al regimiento Maipo o al regimiento Coracero y le iban a tirar maíz y le iban a tirar trigo porque eran unos cobardes que no se atrevían a salvar a Chile. Bueno, y las Fuerzas Armadas siempre se mantuvieron al margen, siempre se mantuvieron, nunca dijeron nada, nunca opinaron nada, hasta que ya indudablemente la situación se hizo insostenible con la gran cantidad de guerrilleros que habían en el país, guerrilleros extranjeros, más los chilenos. Habían escuelas de guerrilla, venía gente del extranjero a preparar a la gente para la guerrilla, para la toma del poder final. Y en eso entonces se hablaba del famoso Plan Z, que si no me equivoco, y lo que se comentaba, estaba para ejecutarlo el 18 o el 19 de septiembre en Santiago para la gran parada militar donde iban a estar las fuerzas más concentradas, ahí iban a eliminar a toda esa gente. Estaba todo organizado con una cantidad de armas que tenían, estaban los cordones industriales que lo estaban preparando, lo estaban armando para, digamos, la gran guerra civil final, que eso es lo que venía. Pero la Fuerza Armada, a pesar de que había un gran descalabro en el país, no opinaban, no tomaban el control, no hacían nada, exactamente nada, porque las Fuerzas Armadas son totalmente apolíticas. Bueno, y finalmente, ante la destrucción del país, que ya no había qué comer, no había nada, en realidad había una situación una situación crítica, digamos, una crisis tremenda, las Fuerzas Armadas finalmente, a pedido mayoritario del pueblo, de la población, tomaron el control del país, ordenaron el país, tuvieron que combatir contra la guerrilla, porque la guerrilla siguió funcionando, siguió el MIR, el Frente Martínez de Rodríguez, todo, siguieron operando y siguieron destrozando y siguieron atacando, robando bancos, asaltando, etcétera, y se produjo una guerra entre las fuerzas militares y las fuerzas guerrilleras. Bueno, pero después que el gobierno militar tomó el control, ordenó el país, lo hizo surgir, hizo de un país que producía, que ya empezaron las exportaciones, el país empezó a crecer, ¿eh? Y el gobierno militar, como todos saben ustedes, eh, eh, modificó la constitución, actualizó la constitución que fue aprobada por el 67% de la ciudadanía, donde claramente se establecía un camino, había un plan para entregar el poder, digamos, a las fuerzas democráticas. Se aprobaba la constitución, el presidente Pinochet asumía como presidente y el año 87 la Junta de Gobierno proponía un candidato y la población tenía que decir sí y no. Y si se decía sí, pasaba una cosa que seguía esa persona, y se decía que no, al año siguiente se llamaba a elecciones democráticas. Eso quedó escrito en la Constitución del año 80, en los artículos transitorios. Está. Si nuestros auditores van a la historia, pueden leer la Constitución que se aprobó el año 81. Y se cumplió el plan que las mismas Fuerzas Armadas, digamos, propusieron a la ciudadanía, y la ciudadanía aceptó y se ejecutó. Y vino el plebiscito del sí no, ganó el no, y un año después se hicieron elecciones democráticas conforme a los partidos, etcétera, 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 donde salió elegido el presidente
Erwin, que en paz descanse. Eh, y bueno, el país siguió creciendo conforme a todas las bases económicas que el gobierno militar estableció. Y siguió produciendo, el país siguió creciendo, Santiago llegó a llamarse el Sanhattan, ¿no es cierto? Por la cantidad de edificios, todo el sector de Providencia, Las Condes, un sector precioso, digamos, y más arriba, los Barnechea, la Dehesa, etcétera, y el país empezó a crecer. Pero desgraciadamente la civilidad se olvidó de las Fuerzas Armadas, se olvidó de las personas que recuperaron y que los salvaron de la hecatombe que estaba produciéndose. Los empresarios que empezaron a tener ganancias, empezaron a tener, se les empezó a ir muy bien porque todo funcionaba bien, ¿no? Después que pidieron que las Fuerzas Armadas actuaran, también se olvidaron de las Fuerzas Armadas. Y ahí hay mucha gente que está condenada, muchos de ellos injustamente, tal como tú dices, a través del Tratado de Roma, que es un tratado muy posterior a cuando ocurrieron los hechos. Además, se juzgan también por un sistema judicial que está obsoleto, que no corre en Chile, y no se está usando el sistema penal que está incorporando. Bueno, eso produjo que, bueno, hoy en día tenemos prácticamente lo mismo que el año de la Unidad Popular, con la diferencia de que en realidad ya no son grupos terroristas, ya no es un MIR, no es un Frente Manuel Rodríguez, sino que es el crimen organizado, organizado, ¿no es cierto?, con el narcotráfico, los delincuentes, etc. Entonces, hoy día tenemos fuerzas que en la forma son distintas, pero en el fondo es lo mismo. Y eso lo está promocionando este gobierno, y que partió con la señora Michelle Bachelet, aceptando que llegara una cantidad de inmigración tremenda. Más aún en este gobierno, en que las fronteras están abiertas, porque lo que quieren indudablemente es que sigan entrando todas estas personas, que se siga internando armamento y tienen un poder de fuego muy superior al que usan las policías. Entonces hoy en día estamos prácticamente, en mi opinión, en una situación muy parecida respecto a lo que pasó el año 73, con la diferencia que hoy en día la guerra que tenemos ya no es una guerra de guerrillas, sino que es una guerra contra el crimen organizado. Personas que son mucho más despiadadas y descarnizadas que lo que eran los terroristas, digamos, los guerrilleros de la época de SAP, porque hay ahora gente que mata sin tener ninguna misericordia por la vida humana, ninguna. Es más, el abogado Duque hizo presente, digamos, que no solamente los mataban y los descuartizaban, sino que más encima los asaban a la parrilla. Entonces, es una cosa que en realidad yo creo que ya ni Hollywood, digamos, ha llegado a tanta imaginación con el crimen que estamos teniendo en nuestro país. Entonces, de nuevo, la población, ante este grave sistema, esta grave crisis que tenemos, producto de la incompetencia de la clase política, porque realmente los políticos son los que nos han llevado a esta situación, que no son capaces de controlar el crimen organizado y la delincuencia, etc. De hecho, hago un paréntesis, yo creo que la delincuencia nos ganó la batalla, el gobierno ya la perdió contra la delincuencia, porque cada día sigue avanzando y sigue avanzando. La perdió y ya no son capaces de poder detenerla. Y creo que están haciendo ahora pedirle nuevamente auxilio a las Fuerzas Armadas. En mi opinión, dado que este es un problema político, provocado por los políticos, incapaz de que los políticos lo puedan hacer, ellos tienen que solucionar el problema que estamos viendo, no las Fuerzas Armadas, porque si no va a pasar lo mismo que el año 73, porque las Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que son las fuerzas policiales, tienen tareas totalmente distintas, se preparan para tareas totalmente distintas a las fuerzas policiales. Yo ya lo he dicho en otros programas anteriores, las fuerzas policiales, su función es detener y detectar infractores de ley. Ellos se entrenan para eso, para perseguir la delincuencia, que es muy distinto que las Fuerzas Armadas, que como lo he dicho también en programas anteriores, están para atacar o defender. Ellos no persiguen infractores de ley, sino que persiguen a un adversario. Si están a cargo de defender una cierta posición, ellas la defienden con las armas orgánicas que le han entregado y disparan para dar de baja al adversario. Lo mismo que cuando atacan, van a dar de baja al adversario, a quitarle la voluntad de lucha. Son cosas distintas. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para la seguridad pública, no están entrenadas, no tienen el equipamiento, digamos, para trabajar en la seguridad pública. Las Fuerzas Armadas tienen armas que tienen un poder de fuego sumamente poderoso, capaz de enfrentarse con mucha facilidad con el crimen organizado.
tal como lo dijo el ex comandante en jefe de la Armada, don Edmundo González Robles, hace unos tiempo atrás. Denme 72 horas y soluciono el problema en la Huracanía. Sí, ¿por qué? Porque entran las Fuerzas Armadas y entran con su potencial, su poder de fuego que es tremendo, y habría quizás no 72 horas, a lo mejor en 24 horas, en 28 horas habría estado el problema solucionado. Pero obviamente son amigos del presidente Boric, lo hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se ha ido a reunir con esta gente. Entonces, sacar a las Fuerzas Armadas a la calle es de nuevo hacerlas pisar el palito para que en 2 o 3 meses más estén todos los militares procesados por abuso a los derechos humanos. Como le pasó a nuestro almirante Parga, ¿no es cierto? Almirante Parga, que lo que dijo fue: voy a defender a mi gente hasta las últimas consecuencias por el caso de una infante marina que usaron su arma de combate, para el tema de la Araucanía, y ahí están los sargentos, los pobres infantes marinas procesados por abuso de derechos humanos, y el almirante Parga, excelente oficial, un excelente almirante, un líder, realmente un líder. Indudablemente al gobierno no le sirven los líderes de este tipo, entonces lo sacó a retiro en forma inmediata. Entonces, en mi opinión, las Fuerzas Armadas no deben salir al orden público, tal como lo dijo el comandante en jefe del ejército. Nosotros no estamos preparados para enfrentar lo que es la delincuencia, estamos preparados para la guerra. Si ustedes nos sacan con todo el potencial que nosotros tenemos. Y obviamente que van a haber muertos, y van a haber muertos, digamos, porque en realidad las Fuerzas Armadas tienen un poder de fuego muy superior al que pueden tener, digamos, el crimen organizado. Entonces yo soy partidario de que este, siendo un problema político, debe ser enfrentado y solucionado por los políticos, los que nos llevaron a esta situación, no por las Fuerzas Armadas. Y en mi opinión, yo creo que las Fuerzas Armadas no van a salir. Bueno, ya lo dijeron en el famoso Cosena, que se reunió, ¿no es cierto?, el comandante del ejército, que es el comandante más antiguo dentro de la jerarquía de las Fuerzas Armadas, lo dijo. Yo creo que representa el pensamiento y la voluntad de los otros dos comandantes en jefe. Nosotros no estamos para la seguridad pública. Y eso es un problema que tenemos. No sé cuál es tu opinión, digamos, después. Parece que me explayé un poquito en mi exposición. No, pero Pero espectacular. Fue una muy buena explayación. Bueno, hay varios temas. Efectivamente, yo diría que estamos en una semiguerra, una guerra interna, eso sí. Porque como vemos, el país cada vez está en una especie de distopía. El punto es que el gobierno no perdió la batalla. El gobierno es parte del enemigo hoy en día. Porque hemos visto cómo indultan. Ellos fueron los que trajeron a estos personajes, la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua, o simplemente los soldados de un tal Nicolás Maduro. El problema es acá, sabemos que el presidente va a bailar este vals hasta 2 años más que le quedan. El punto es que tenemos también dos cámaras, una cámara del Senado y diputados, que poniéndose de acuerdo y haciendo la pega para que fueron electos, podrían revertir sutilmente esta situación y, como bien dice mi estimado Daniel, hacer que la política sea eficiente. Porque hoy en día ellos causaron esto, pero también pueden solucionarlo haciendo política, que es por lo que a un diputado se le pagan aproximadamente 15 millones, digamos, a un senador 15 millones, a un diputado 5 millones. En el fondo, como buen chileno, haz la pega. Porque Chile lo necesita el día de hoy, porque está la escoba y los militares, lamentablemente, como bien mencionamos, tenemos Punta de Peuco, Colina, en el caso de las mujeres también tenemos la otra cárcel. Es el peor pago que les dio Chile por darnos un futuro. Así que así es, pues. yo creo Así que es, así es, pues. Dime, sí, adelante, voy a seguir hablando, no, Lars. una sola frase. Si el gobierno o quien sea no es capaz de asegurarle, efectivamente, tenemos las facultades y posteriormente a ello tenemos las facilidades y no vamos a hacer ni una especie, pero eso es firmado por decreto, bravo, porque efectivamente el país necesita orden. Pero si no es con eso, va a ser como dicen, un buen CEO, como bien mencioné hace un ratito. Exactamente, nosotros no podemos sacar a las fuerzas militares, ¿no es cierto?, para que actúen igual que un espantapajas, ¿no? Y como Exacto. propuso la ministra Toá, que colocara un megáfono al lado: usted está haciendo tal cosa, por favor deténgase, ¿no? No, el militar cuando sale a la calle sale con su armamento orgánico, que es un armamento de guerra, De de alto buen calibre. calibre, de alcance y de mucha potencia, y sale para usarlo.
sacarlo a la calle para decirle, mire, usted en realidad para enfrentarse al delincuente va a tener que usar las reglas del uso de la fuerza. Y las reglas del uso de la fuerza dicen, uno de sus artículos, usted antes de usar el uso de la fuerza tiene que entrevistarse con el delincuente que quiere, digamos, controlar, y le tiene que preguntar si es LGTB, si es migrante, y si es migrante, si es ecuatoriano, colombiano, si es de algún pueblo originario, qué edad tiene, si es 17 años, en realidad ya. Entonces, indudablemente que es una estupidez, perdonándome la expresión, ¿no es cierto?, nuestros Absoluto. auditores, la regla. La regla, el uso de la fuerza, las Fuerzas Armadas lo tienen muy claro. Ellos saben perfectamente cómo usar la fuerza. No puede ser un político que ni siquiera ha hecho el servicio militar y conoce lo que es un fusil, a decirle a las Fuerzas Armadas, mire, usted va a actuar de esta manera. No, las Fuerzas Armadas estudian para usar la fuerza. Y estudian para usar la fuerza para vencer, para ganar. Y tienen todo un sistema de planificación de cómo usar la fuerza y cuándo usarla y en qué medida usarla y con qué volumen y con qué potencia usarla. Ellos lo tienen muy claro, no puede venir la ministra Toá a decirle, mire, cómo usted va a usar la fuerza. La Por cosa. eso, en mi opinión, cuando salen las Fuerzas Armadas a la calle y el gobierno las desea usar, las tiene que usar en su real sentido y alcance que tienen las Fuerzas Armadas, que es una fuerza poderosa que realmente va a tener consecuencias. Y no hablemos de los derechos humanos, porque cuando el delincuente asalta, mata, viola, roba, etcétera, él no piensa en los derechos humanos. Un cuento cortito, ayer hablaba con mi mecánico que me ve el auto, digamos, y lo llamé por teléfono ayer, y me dijo, no sabe qué me pasó, me asaltaron, pero ¿cómo? Sí, hace 2 meses me asaltaron aquí en Forestal. Bueno, entonces este caballero que estaba arreglando este auto en domicilio particular en la calle, que lo habían llamado, eran las 6 de la tarde, lo asaltaron 4 venezolanos y 2 colombianos. Lo golpearon, lo destrozaron, le rompieron la cabeza, le rompieron la espalda. Afortunadamente no hubo cuchillos que lo pudieran matar o desangrar, y le pegaban, y le pegaban, y le pegaban, y le pegaban. ¿Ah? Y él no tenía cómo defenderse contra 6 personas, y finalmente le robaron sus herramientas, le robaron su escáner con el cual trabaja, fue a parar a la posta y estuvo 2 meses hospitalizado, digamos, por un problema serio que produjeron en la columna. Entonces, ¿quién se hace cargo de esta delincuencia? Y ese es el tema que nos preocupa. Bueno, vamos a la pausa musical y volvemos en un momento. Bueno, ya estamos de vuelta en este segundo bloque en la Radio Portales, conversando sobre las cosas que pasan en Chile, y especialmente en nuestra comuna de Valparaíso, Viña del Mar y la quinta región. Hablábamos sobre el uso de las fuerzas militares en lo que es la seguridad pública, pero indudablemente, como decíamos recién, no, yo en forma personal no estoy de acuerdo en que las fuerzas militares salgan a la calle porque están totalmente desprotegidas. Y finalmente ese soldado, ese cabo que use su arma va a ser condenado, va a ser puesto en la cárcel, se va a quedar sin trabajo y nadie va a responder por él. Así que en mi opinión es un problema político y deben ser los políticos los que deben solucionar su problema. Y llegamos a esta situación por la incompetencia y la incapacidad que tiene la clase política. Amigo Larcio, ¿cuál es tu opinión al respecto? Efectivamente. Se podría decir que no existe política, sí más politiquería. Hemos visto cómo los proyectos dan vueltas, dan vueltas, dan vueltas, pero ¿a favor de quiénes? ¿De la ciudadanía o de ellos mismos? Acá veo exactamente lo mismo. El país está cayéndose pilar a pilar y los políticos cruzados de brazos, de lo más felices. Claramente la política tiene que estar al nivel de una nación como nos llamaban hace no mucho tiempo atrás, unos jaguares, porque éramos un ejemplo a seguir. Yo creo que podemos hacer eso, pero siempre que la máquina funcione bien. Es decir, que los caballeros que están en el Congreso y también más alto, hagan la pega. Efectivamente, le encuentro más que razón, mi estimado Daniel. Claro, ahora, bueno, vamos a ver, yo no sé, mira, yo recomiendo a nuestros auditores, si pueden escuchar el último comentario del periodista y abogado también Tomás Mocchiati, que hizo, digamos, en la radio Bio Bio, que es un comentario que sale todos los días, sábado en la mañana, y que está en YouTube. Hace una descripción precisa, clara y muy clara de cómo el país está destruido. Está infiltrado el Poder Judicial, están infiltradas las policías, está infiltrado, digamos, la gendarmería, la economía por el suelo, las industrias ya no producen, la cantidad de millones de dólares que se ha ido al país, ha aumentado la cesantía, ha aumentado la inflación,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué hablamos de la educación, de la salud, de la vivienda, etcétera, etcétera? Entonces hay una destrucción completa del país y el gobierno indudablemente ya no es capaz de poder solucionar este problema que le afecta a la ciudadanía. Y más aún, se escuchó, digamos, creo que lo comenté al principio, ¿no es cierto?, de que le van a bajar el avalúo fiscal a todas las propiedades de la población El Olivar. Creo que van a bajar un avalúo que era alrededor de 20 millones de pesos, va a llegar a los 700.000 pesos, y lo que quiere hacer el gobierno con los comentarios, y lo dice también creo que el señor Tomás Mocati, de que van a expropiar esos terrenos para hacer viviendas sociales. ¿Viviendas sociales para quién? Para los inmigrantes, para los venezolanos, para la delincuencia, no lo sabemos. Entonces, indudablemente, estamos en un problema. Tu opinión ahí, Lars. Bueno, esto me trae recuerdos de un primer intento fallido de una constitución marxista mando poder, que por ahí tiraba ciertas líneas de expropiación. Claramente dicha fórmula no les resultó porque los chinos dijeron, hasta acá la cosa, más allá de mi puerta no. Bueno, ¿qué podemos apreciar acá? Que nuevamente están pasando ya al ciudadano de bien, que se levanta tempranito día a día a trabajar, que más encima sufrió esta catástrofe no menor, que todos sabemos que este incendio no solo dejó pérdidas materiales, sino humanas inclusive, y claramente yo me hago la misma pregunta que usted, mi estimado, ¿por qué este avalúo de viviendas que ya valen 20 millones a 700.000? Querrán expropiarlas justamente como bien menciona, y después, ¿quién irá a recurrir a ese espacio? Hemos visto que, bueno, me tocó también un sector similar al Olivar, también que pasó lo mismo en Achupayas, se han nombrado mucho la palabra venezolano, pero no de una manera positiva, de una forma negativa, como que van a tomarse terrenos. Y todos sabemos que las autoridades hacen vista sorda o se ponen una venda en los ojos ante eso. Y como hemos visto, este gobierno muy particular, empezando obviamente en retroceso, empezando por la señora Bachelet, tiene una gran fanaticada por los inmigrantes y ciertas costumbres que ellos traen, no muy positivas. Una especie de guetos barriales que ellos generan, y vamos a hablar más tarde de eso también. Es que no alcanza el tiempo, indudablemente que vamos a hablar de eso. Efectivamente. Pero tú ves cómo van destruyendo, digamos, el país, están destruyendo las instituciones policiales, que son las personas que realmente nos pueden defender ante esta oleada violenta y brutal que tenemos de delincuencia, narcotráfico, grupo organizado, digamos, crimen organizado, etcétera, etcétera. Y bueno, van a formalizar a principio de año al general director de Carabineros por algo que es totalmente subjetivo, ¿ah? Por no, por omisión, por no actuar. Antes, no tomar las medidas como mando, como una responsabilidad de mando, por no tomar las medidas ante las violaciones de los derechos humanos que Carabineros podría haber hecho en contra de los manifestantes. Yo lo primero que quiero decir es que nunca hubo violaciones a los derechos humanos. Yo creo que la Somos violación es dos. que la hubo fue de parte de los manifestantes, que eran realmente criminales, delincuentes, que atacaban, digamos, a Carabineros. Y era gente que estaba destruyendo el país. Y lo que estaba haciendo Carabineros era proteger a la población, se estaban defendiendo. Carabineros quemados, Carabineros también afectados en su cara, en sus ojos, Carabineros lesionados, quebrados, qué sé yo. Recordemos el video este que circuló por las redes sociales en que dos carabineras fueron incendiadas con bomba Molotov. Bueno, toda esa gente la hacen toda la vida, así que cuando hablan de vulneración de los derechos humanos, no hubo vulneración de los derechos humanos, ni tampoco hubo estas cosas desastrosas y centros de tortura, etcétera, etcétera. Entonces, lo que indudablemente, como todo el sistema está armado por el comunismo, está todo el poder judicial ya infiltrado por el poder comunista. El programa pasado dijimos, ¿no es cierto?, de que el presidente nombró cerca de 90 abogados comunistas para las cortes de apelaciones. Entonces, indudablemente que tenemos el caso de la fiscal Chon, el caso del fiscal Lavendene, que son de reconocida orientación de izquierda, Marxista, comunista, ¿no es exacto. cierto? Entonces, indudablemente de que está la formalización, que en mi opinión no va a tener destino, porque entonces deberíamos también formalizar, alguien debería formalizar a la ministra Toá, que no ha sido capaz de actuar para detener el violento, la delincuencia que hay, ¿no es cierto? También al señor Monsalve, ¿no es cierto?
que también no Exacto. ha hecho lo que tiene que hacer, digamos, para que no siga aumentando el delito. Entonces también están actuando por omisión, ¿ah? Entonces también deberíamos formalizarlo ellos. El caso del PDI, que no tenemos a este momento, digamos, cuál es el resultado, digamos, no ha salido, la noticia no la tenemos todavía para poder comentarla, que es distinto el caso del director de la PDI, que es una persona que indudablemente está siendo formalizada porque realmente hay un delito objetivo que eventualmente debería estar. Pero lo que me preocupa es lo que dijo el ministro de Justicia, que en sus declaraciones desliza que el general director de Carabineros debe renunciar. ¿Pero por qué renunciar? ¿Dónde está la presunción de inocencia? La formalización, para que sepan nuestros queridos auditores, es solamente en que ante el juez de garantía se le dice a una persona que va a ser investigado por un posible delito. Esa es la formalización. No hay nada más, solamente es el informe. Mire, usted va a ser investigado por que existen presunciones respecto de un determinado delito. Pero es inocente, entonces no veo por qué tiene que renunciar. Y en mi opinión tampoco no debe renunciar, porque lo que quiere el gobierno es destruir las policías, que es lo que está pasando o podría pasar con las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? En que van a salir a cooperar y a ayudar en lo que es el combate a la delincuencia y van a cuestionar indudablemente a los comandantes en jefe por acción u omisión, digamos, respecto de las tareas que pudieran encargarse. Así que en mi opinión, como ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, en mi opinión las Fuerzas Armadas no deben salir a hacer labores policiales. Para eso están las fuerzas policiales y es un problema netamente político que tienen que resolver los políticos. Ahora, adelante, no sé, algo quería decir, Lars. No, bueno, lo otro que quería comentar era de que el asunto de el avalúo fiscal de la población el olivar de aquí de Viña del Mar, en que, ¿Qué pasó? perdón, Ah, no. Lo que iba a comentar es que como este gobierno está muy afán a repetir mentiras hasta transformarlas en verdades, como el caso muy particular de la Plaza Baqueano en la estación del metro. Todos sabemos que uno puede inventar historias y lo que sí efectivamente es un delito, y se lo recalco a estos personajes, es las calumnias. Y claramente ellos están cayendo en eso, están inventando historias básicamente de ficción para acusar a una institución que ha sido, yo me atrevo a decir, una de las más respetadas a lo largo del tiempo, que son nuestros carabineros de Chile. Eso quería mencionar, que lamentablemente estas personas replican mentiras para ensuciar una institución extremadamente noble. bueno, acuérdate que este ministro de propaganda de Hitler, el señor Goebbels, Girls, exacto. ¿no es cierto? Decía, hay que mentir, 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 porque siempre algo queda, ¿no? Y es lo que están Exactamente. haciendo, ¿no es cierto? Y repiten a cada rato el, eh, el, eh, la vulneración de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales, de los estallidos sociales, etcétera. No hubo violación de los derechos humanos. Lo que hizo Carabineros fue defenderse del ataque cruel, brutal, que tenía de esta clase de delincuencia. Recuerda que usaban bombas molotov, usaban estas ondas en que disparaban balines, etcétera, etcétera. Piedras, ¿para qué decir? Destruían, bueno, ¿para qué vamos a repetir todo lo que pasó, ¿no es cierto? El incendio de Eso la... lo menciona esa gente muy particular. Viajan a Estados Unidos, a Canadá inclusive, que tiene un modelo que a ellos les atea un poco. Insulten a un carabinero o a un policía en ese caso que le llaman allá, o traten de agredirlo. Van a ver una respuesta muy particular de parte de ellos. Y sorpresa, Exactamente, hay orden en esos países. exactamente. En realidad, y también por otro lado, bueno, quería comentar yo cuando estuve en Europa hace unos años atrás, eh, en Francia, en París, la Torre Eiffel estaba rodeada de fuerzas militares, pero fuerzas militares que estaban claritas con lo que tenían que hacer y nadie se inmutaba. Habían Exacto. otras avenidas también llenas de carros de fuerzas militares para cualquier cosa. Entonces, pero eran gente que salen con el uso de la fuerza que ellos manejan, no con lo que le dice un político. ¿Ah? Porque un político la administra toda, no tiene idea qué es lo que es el uso de la fuerza. ¿Ah? Ellos solamente hablan del gatillo fácil porque no quieren que les maten a sus delincuentes, que es el cuerpo armado que tienen los comunistas hoy en día respecto a lo que tenían en el año 73, que eran Y su guerrilleros. acá, básicamente. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, el crimen organizado, que es el que está destruyendo el país y la seguridad. Bueno, además, otra cosa que queríamos comentar también, el asunto de los campamentos. ¿No?
Los campamentos, como ya lo hemos mencionado, en el país son alrededor de 1.500 campamentos que hay. Y Viña del Mar y Valparaíso creo que tienen el lugar número uno, alrededor de 354 campamentos. Campamentos como el que hemos visto en las noticias ahí en Cerrillo, ¿no es cierto? Campamentos que son verdaderas ciudaderas, verdaderos estados con ley propia, con cementerios propios, con todo propio, donde las fuerzas policiales ya no pueden entrar, donde una persona común y corriente no puede entrar y el gobierno no hace nada. Y el gobierno deja que los campamentos sigan aumentando, sigan aumentando, sigan aumentando. ¿Por qué? Porque tienen la frontera totalmente abierta y sigue entrando gente, y sigue entrando gente, y sigue entrando gente, y nos sigue afectando a todos nosotros. Entonces, tenemos un problema grave en cuanto a lo que es el asunto de los campamentos. No sé cuál es ahí, qué tienes tú que aportar respecto a eso, Lars. Bueno, mucha gente en su tiempo que viajaba a Brasil se recuerda las favelas. Hoy en día nuestro querido Chile tiene especies de favelas, que son espacios básicamente tomados por mafias, en este caso narcotraficantes, delincuentes, que inclusive extorsionan a la gente. Por ejemplo, voy a dar un caso muy de la mano con el famoso 18 de octubre. Saqueaban ellos y llevaban souvenirs, para la redundancia. ¿Y cuál era la gracia de este souvenir? Comprar para que no los delatasen. Y obviamente si los delataban a estos personajes que a la grande, porque en el fondo eran los dueños del barrio. Muy al estilo de un tal colombiano llamado Pablo Escobar, por lo demás. Obviamente en microescala, pero lamentablemente son tierra de nadie. Que, como bien mencionaba, tienen hacen sus cementerios propios, que quién sabe quién estará ahí, a quién silenciaron. También reglas propias. En el fondo es donde ni carabineros, ni a veces el gobierno, para que la prensa puede entrar. Porque sabemos lo que va a pasar si cruzan esas puertas. El problema es que, ¿quién debiese hacerse cargo? Los nombré, de hecho. Un tal gobierno de Chile debiese velar por la seguridad de las personas de bien que están dentro de esta comunidad. Y sin embargo, por dos cosas, llámese miedo, puede ser, cosa que sabemos que para gobernar no se puede tener miedo, o otra, estar involucrados con estos personajes, desde micro a quizás narcotraficantes. Voy a dar un caso peculiar como lo es México, que todos sabemos que hay un narcoestado, que es un negocio lucrativo, pero un negocio bastante oscuro. Esa es Ya, la preocupación. aquí en Chile yo creo que está pasando lo mismo y Muy quizás similar, quizás vamos a muy, llegar muy a, maquillado, pero se puede apreciar ya a esta altura. capacito que lleguemos a resultados peores que los que hay en México hoy en día, porque en realidad tú puedes darte cuenta de que el narcotráfico está ya totalmente desatado, la narcodelincuencia totalmente desatada. Cada vez que uno enciende las noticias en la mañana, las primeras noticias son descuartizados, asesinatos, niños baleados, niñas baleadas, etcétera, Lo etcétera. obituario, literalmente. Entonces, ya como que es normal, digamos, va a llegar un día en que uno va a encender la televisión y no van a haber muertos, ¿va? Entonces, decir, va, qué raro, ¿qué está pasando? Que no mataron a nadie en la noche, ¿verdad? Entonces, indudablemente estamos llegando ya a una etapa en que está normalizado y nadie hace absolutamente nada. El gobierno solamente empararía escuchar, digamos, a la ministra Tobá la demagogia barata o la retórica barata del presidente de la República, que confunde lo que es el Estado con el gobierno, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no es cierto? El Estado es permanente, el gobierno es temporal, y el gobierno es el que tiene la responsabilidad de conducir el país por un determinado espacio de tiempo en que democráticamente lo ha elegido la ciudadanía, y es él el que tiene que tomar el control y tomar las medidas porque a él le tocó ahora, y no lo hace, no lo hace. Ya, bueno, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Indulta a los delincuentes, y no solamente los indulta, sino que más encima le da pensiones de gracia que son de por vida, que sepan nuestros auditores. O sea, ese delincuente a los 23 años tiene una pensión de gracia que la va a tener hasta el día en que se muera. Cosa que Y no menor, por lo el demás. resto de las personas comunes y corrientes tienen que trabajar por lo menos hasta los 65 años para poder tener una pensión, que en estos momentos no es bueno. Bueno, ese es otro tema que podemos tocar en otro programa respecto de lo que es las pensiones. ¿Mm? Pero estamos realmente en un problema grave, y el problema que nos afecta, que es la seguridad. La seguridad es lo que permite que los países se desarrollen y progresen. Por eso es que se habla de seguridad nacional, porque la seguridad nacional lo que permite es que las fuentes de trabajo, las fuentes de producción, el trabajador, el ciudadano pueda trabajar y desarrollarse tranquilamente
sin ningún tipo de amenaza. Y eso hace que el país pueda progresar. Por eso se habla de seguridad nacional. Y no solamente la seguridad nacional está enfocada, digamos, a lo que es la violencia o la delincuencia. Cuando uno habla también de seguridad nacional, por ejemplo, un ejemplo que puedo dar es en la frontera respecto del SAC. ¿No es cierto? En los aeropuertos está el SAC y controla de que no entren alimentos o entren qué sé yo, estos bichos, digamos, Ah, estas sí, plagas del país. Eso también forma parte de lo que es la defensa del país, ¿no es cierto? Y forma parte de lo que es seguridad nacional. Entonces, seguridad nacional es un concepto amplio que nos permite desarrollarnos en paz, con tranquilidad, en eficiencia y con armonía, cosa que hoy en día no está pasando. ¿Por qué? Porque este gobierno ha promovido la delincuencia, ha promovido la inmigración totalmente irregular y desleal y contra ley, dejando las fronteras abiertas, porque en el norte hasta el día de hoy sigue entrando gente sin ningún control, no sabemos quiénes son, etcétera. El ciudadano este venezolano que agarraron con ocasión de la muerte del teniente Ojeda, ¿no es cierto?, ¿ya? venezolano, es una persona que no tiene identidad, no tiene nada, él dice que tiene 17 años, y tendrá los Súper. 17 años, a lo mejor tiene 20 o 23, pero dice que tiene 17 por efecto de la ley, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un problema y el gobierno no es capaz de tomar las medidas. El gobierno sabe que tiene que actuar con dureza y tiene que actuar con firmeza. Que se van a producir muertos, que sí se van a producir muertos, pero desgraciadamente los muertos que se van a producir son los delincuentes que nos están, digamos, destruyendo el país. Es más, es una causa y efecto. Ellos abrieron esta posibilidad. Y un tema no menor que mencionó, porque esta índole de seguridad, ¿qué pasa cuando uno quiere invertir cierto dinero? Esto es como una inversión. Voy a hablar de inversiones a gran escala. O más simple, cuando uno invierte en el banco. ¿Por qué toma esta tasa conservadora? Porque le da una seguridad en el tiempo, más lenta pero segura. Igual es cuando vienen capitales extranjeros a invertir en Chile, dan empleos. Lo que pasó en Valparaíso. Valparaíso era una cuna turística en su tiempo y donde habían grandes empresas. ¿Qué pasa hoy en día en Valparaíso? Voy a dar unos casos muy simples. Agunce, que es una empresa, todos sabemos, naviera muy importante, hoy en día se fue a menor escala al Mall Marina. El caso también de restaurantes, por ejemplo, el Pollo La Rosa, porque claramente no hay seguridad. Y donde no hay seguridad, uno dice, chuta, mi negocio peligra. Y eso por ende genera desempleo. Y todos sabemos que el desempleo muchas veces también genera como un ciclo estacional el delito, porque la gente ante la necesidad muchas veces entra en ciertas conductas más Bueno, instintivas, para que la redundancia. exactamente. Y esta destrucción del país también es una destrucción que se está haciendo a largo plazo. ¿Y por qué digo a largo plazo? Por el efecto del problema de educación que tenemos. Si no tenemos personas que se eduquen actualmente como corresponde, que son las personas que van a dirigir y que van a hacer producir el país en el futuro, indudablemente que vamos a un caos final, peor que el caos de Cuba, y vamos a llegar quizás a una Corea del Norte, donde hay un control absoluto del Estado. Entonces, hoy en día tenemos cerca de 3.000 niños que no tienen matrícula todavía. Y una de las soluciones que dio a alguien iluminado del Ministerio de Educación, no, que estudien, den los exámenes libres a final de año. Así solucionamos el problema. Entonces me pareció tan estúpida y mediocre la respuesta, porque yo no me imagino a un niño de 7 años estudiando en su casa en forma personal para dar exámenes libres a final de año. Entonces, indudablemente las soluciones que están dando no tienen cabida. Eh, la educación eliminaron los colegios, digamos, subvencionales, o están eliminando los colegios subvencionados, ¿no es cierto?, pagados, etcétera. Y gente que mandaba a sus hijos a esos colegios porque los estimaba de muy buena calidad, hoy no, pasaron todo a la municipalidad. Tenemos ya el ejemplo del norte, ¿no es cierto?, que realmente es un desastre. Y no solamente no hay educación, sino que los colegios están en una condición desastrosa, con unos baños que en realidad uno los mira y no son baños. Nadie se ha preocupado, las salas de clase con los vidrios rotos, en el sur no tienen calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una destrucción, digamos, paulatina de lo que es el Estado de Chile, lo que es nuestra república. Gente que en el pasado se esforzó por sacarla adelante, por tener buenos medios educacionales. Hoy en día estamos prácticamente en cero con estos niños que están sin tener colegio. Totalmente de acuerdo. Bueno, ese es un tema no menor, que los pequeños se eduquen en el hogar y después de la rueda. Y la respuesta que dio este personaje me parece
barbárica, por decirlo menos. Otro tema son las condiciones en que se les entrega el aula. Y otro tema no menor, la educación que se está entregando, la altura educacional que se está entregando antes y en la actualidad. Todos sabemos que hay ramos que de hecho se han quitado de la malla, que es como la educación cívica, a veces tips de contabilidad que en la vida todos sabemos no son muy prácticos, por lo demás, filosofía, y más importante a veces ese engolosinamiento y ganas de deseducar más que educar a nuestros pequeños. Hemos visto cómo han metido la influencia, valga la redundancia, LGTB, que hemos nombrado mucho en la frase, hoy en día en la educación. Yo le pregunto al gobierno, un niño, ¿qué necesita aprender? Cosas que le instruyen al futuro, a construir un mañana, no caricaturas. Lamentablemente la educación ha crecido en muchas aristas, aparte del despelote que tienen a nivel de infraestructura, como lo que nombramos anteriormente de estos 3.000 pequeños. Es una Mira, barbarie. sí, yo hace unos días atrás a un niño, a una niña que pasó ahora, está cursando ahora primero medio, le preguntaba sobre las tablas de multiplicar y no se las saben. ¿Cuánto es 7 por 8? No sé. ¿Cuánto es 4 por 8? No sé. No se saben las tablas de multiplicar primer año medio. Entonces, ese es el nivel de educación que se le está dando a los niños. Entonces, yo pensaba, chuta, en realidad yo me acuerdo que en mis tiempos, yo soy mucho más joven que Lars, pero en mis tiempos en el colegio, en tercera preparatoria, teníamos que sumar, el profesor ponía, me acuerdo que hacía un círculo en la pared, en el pizarrón, y en el círculo colocaba números, distintos números. Y él con su puntero iba señalando los números y a la persona que indicaba ya. Y uno tenía que ir sumando, ¿ah?, los números que él iba mostrando, ¿ah? Y hasta el día de hoy aprendí a sumar así. Realmente hay muchas veces que yo no uso la calculadora para nada. Y en la feria, yo lo veo, o en algún negocio, en un lugar comercial, tienen que sumar 800 pesos más 600 pesos y usan la calculadora. Porque Exacto, no, ya no no hace existe esa capacidad de pensar, de racionar, pensar, de racional, de usar. Entonces, yo creo que, bueno, la historia también la han tergiversado, de manera demencial. Es cosa demencial. de ver Entonces, cómo ponen a Allende, que todos sabemos quién fue, acá todos sabemos quién fue, pero un niño que recién va al aula, y le dicen, Allende era un santo, ¿cómo le dicen? El de las grandes alamedas. El niño va a claro, pensar, wow, este tipo es un poco menos, se lo imagina en la como, como un tal Boric, por decirlo. Pero realmente es así. Nosotros que conocemos un poco más allá, claro. Bueno, y ahí lo tienen con un monumento y es tanta la ignorancia que estas hordas delictuales del 18 de octubre del año 19, ¿no es cierto?, destruyeron el monumento del general Baqueano. va a quedar. Idea quién fue el general Baqueano. Gracias al general Baqueano tenemos el salitre, que ya no va, tenemos el cobre, ¿cierto? Tenemos la mejor fuente de energía solar. Y todo eso gracias al general Baqueano y a todas las personas que pelearon en su oportunidad en la guerra del Pacífico. Tenemos las guaneras, bueno, tenemos los valles, digamos, donde se producen las mejores aceitunas en Chile, ¿no es cierto? Digamos, el mejor pisco que se produce, todo eso lo ganó Chile gracias al general Baquedano, Va a que quedar. llegó hasta Lima. Y ahí está el monumento que lo destruyeron. Entonces, es una raya, porque Una eso ignorancia, es entre producto de una ignorancia y ignorancia ignorancia. tremenda. Entonces, y todas esas cosas las enseñan en el colegio, ¿no? Y ahora ya prácticamente ya no es parte, No digamos, es de lo que parte. es Y el problema es que ahí la- tenemos a los futuros profesionales, si es que. Y un ejemplo no claro, menor, las matemáticas. Yo las me pregunto, matemáticas. chicos, de estos chicos actuales, si el día de mañana le pasan un modelo econométrico, ¿qué harán si no pueden Claro, sumar dos más dos, como dicen? exactamente. Entonces, y junto a eso, eliminaron los colegios emblemáticos, eliminaron todas estas opciones por elección, no es por capacidad, eliminaron los colegios donde van los alumnos más aventajados. Entonces, Aventaja. tal como dijo el ministro Izaguirre, saquémosle los patines para que todos bajen de nivel y seamos todos iguales, ¿no? O como dijo la ministra Valleja, bueno, no importa que seamos todos pobres, pero vamos a ser todos iguales. Entonces, no hay ningún espíritu de superación. A mí me ¿Dónde queda recuerda la motivación? Justamente. me recuerda al científico y este biólogo de connotación mundial, a Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin dijo cosas muy sabias, ¿no es cierto?
es la supervivencia del más apto, digamos. Eso es lo que es el más apto, el que tiene que sobresalir, porque no todos somos iguales. Hay gente que es más inteligente, menos inteligente, que tiene mejores capacidades. Bueno, es la supervivencia del Hay que más adaptarse al apto. medio. Hay que adaptarse al medio, y así es la naturaleza, ¿no es cierto? Y él lo dijo, la supervivencia del más apto, ¿no es cierto? La evolución de la especie, digamos, va de acuerdo a la supervivencia del más apto, digamos, y eso en la naturaleza se da perfectamente. Pero aquí Como otra tratan cosa. de igualar todos para abajo, en vez de agarrar a esos niños que son más lentos y darle una educación especial de tal manera que puedan progresar. ¿Ah? No, lo mantienen ahí estancado y hace que el alumno que es muy aventajado lo bajan a ese nivel. Entonces estamos perdiendo una capacidad de talento tremenda, tremenda que este sistema comunista, digamos, nos tiene, digamos, en una crisis que realmente nos hace pensar, nos hace, bueno, quizás quiera pasar en 20 o 30 años más, yo pues ya en 20 años más ya no voy a estar en este mundo, así que, pero me preocupa mis Es una hijos, incertidumbre no nietos, menor. mis nietos y toda la descendencia que viene, no solamente mía, sino que de la población. Estimado Lars, el tiempo también nos juega en contra. Nos quedan temas que comentar, los tendremos que dejar para la próxima semana y nos despedimos de nuestros auditores y esperamos encontrarnos con ustedes nuevamente el próximo martes. ¿Algunas palabras de despedida, Lars? Siempre infórmese, la información es oro, pero sobre todo la información le da contexto para debatir. Así que a nuestros queridos auditores, siempre es un honor informarles. Un gran abrazo, Daniel, como siempre, un honor estar acá y que tengan una excelente semana. Así es, Lars. Muchas gracias y estimados auditores, nos estamos encontrando aquí en Radio Portales en nuestro programa Vamos, Somos Chilenos.